Buenas, buenas, pues en esta ocasión tengo a traer un tutorial de cómo utilizar esta máquina que tenemos aquí. Básicamente esto es una plancha que sirve para calentar para calentar lo que son la sublimación en las tazas, ¿no? Primeramente, ¿cómo se conecta? Puede que te llegue algo más o menos así. Déjame desconecto esto, algo así, y no sabes qué hacer básicamente con todo esto. Pues bueno, este cable se conecta en la parte de aquí, tiene una muesca, un hoyito aquí, el cual debe de coincidir con una que tiene aquí. Y quiero aclarar que no debes de conectarla y estar metiendo los dedos aquí, porque aquí transmite electricidad. La electricidad va a la resistencia, que es esta parte que tenemos en el medio. Déjame meto lo que es este cable. Ya metido, lo que tenemos que hacer es asegurarlo con este cincho, este anillo, para que ya nadie se pueda sacar y nadie se vaya a electrocutar, ¿no? Bueno, ya habiéndola conectada a lo que es la electricidad, lo que tenemos que hacer es, aquí tiene un botón. Este botón es lo que tenemos que presionar y este botón es el que activa o desactiva la máquina. Lo presionamos y vemos que ya tiene pues acceso la máquina a la electricidad, ¿no? Estos que nos aparece aquí, este número que va subiendo, está precalentando la plancha a cierta temperatura que yo tengo configurada. Vamos a abrirla. Déjame la cierro otra vez y te explico más o menos cómo. Como ven, aquí este número está subiendo porque ya tengo configurada de que la máquina suba a cierta temperatura. ¿Cómo configuramos esa temperatura? Nos vamos aquí en donde dice Mode y vemos que enciende un foquito donde dice temperatura, ¿ok? La temperatura la tengo configurada, como me tardé se movió. La tengo configurada en 365 grados Fahrenheit. Los grados vienen en Fahrenheit, así que si la ocupas, por ejemplo, a 180 grados Celsius, debes de multiplicar ese número por 2. Me da me da exactamente 360, pero le voy a subir unos grados para que para que lo tenga ahí en consideración, ¿no? Y lo voy a dejar en 365 grados, que serían aproximadamente 182 grados .5 Fahrenheit, ¿ok? Si le damos en otra vez en el botón Mode, pasamos a lo que es el tiempo. Bueno, aquí otra vez estoy en temperatura, le doy en tiempo y lo tengo que sea 180 segundos. Lo puedes subir a 181, desde 1 hasta 999. Ya configurado el tiempo, le das otra vez en Mode. Y ahora sí estamos en la pantalla todavía de sobrecalentado. Aquí, como ven, ya está entre 269. Cuando llegue a 365 grados, que ya son los que yo tengo configurados, ahí así podría meter la taza o lo que vayas a meter, tu termo, etcétera, ¿no? En la parte de arriba encontramos esta pinza. Esta pinza, como abrimos la máquina, simplemente la presionamos hacia abajo, lo que va a liberar el seguro. Debes de tener mucha consideración en usar guantes o tener mucha precaución, porque esto ya está calentando, y si metes tu mano, tocas esta parte de aquí dentro donde se está calentando la resistencia, pues te vas a dar un buen quemón. Simplemente lo presionamos, la máquina se abre. Ahí está, mira, ahí tenemos acceso a la resistencia. Esto ya está muy caliente y pues aquí podríamos meter lo que ya es nuestra taza. Aquí, como ya la tengo, tiene su cinta térmica, tiene su papel de sublimado y tengo la taza, ¿no? Simplemente la podemos conectar o esperar directamente hasta que se llegue a la temperatura adecuada. Vamos a cerrar esto. Y ahora en la parte trasera encontramos esta palanquita. Esta palanquita es para meter o quitar presión en cuanto a lo que vamos a meter en el interior. ¿Por qué? Porque hay unas tazas que son pues un poquito más delgadas, unas que son un poquito más gruesas, y pues bueno, si le quitas la presión, puedes meter la taza y ya que ya está dentro, la acomodas o la pones en su posición adecuada y ahora sí le aprietas la palanca, ¿no? Como ven, ya está en 345, 346 aproximadamente. Te digo que yo tengo configurado 365. Tú puedes bajarla o puedes subir la temperatura dependiendo a lo que vayas a hacer, ¿no? Y bueno, como ven, aquí está. Esperamos un poquito a que todo esto empiece. Y después de que ya haya llegado a la temperatura, de hecho puedes meter tu taza y puedes iniciar el proceso desde que tenga 10 grados, 20 grados. Mira, ahí ya me avisó que ya está caliente. Así que abrimos. Ahí obtenemos acceso a lo que es la resistencia. Vamos a meter lo que es la taza. Esto debes de hacerlo con guantes, pero me estoy rifando aquí a lo machín. Vamos a apretar esto. Ahí ya entró el seguro. Apretamos un poquito aquí para ejercer un poquito más de presión, básicamente. Ahí está el tope. Y para iniciar el proceso simplemente le damos a este botón cuadrado. Aquí empieza lo que es el tiempo.
vemos de 176, 175, porque tengo configurado que sean 180 segundos lo que va a durar caliente o calentando a 365 grados Fahrenheit, ¿ok? Aquí como ven ya está, ya nada más sería cuestión de lo que es esperar a que esto termine. De todas formas, cuando esto termine va a empezar a pitar, va a hacer un sonido para avisarte de que pues básicamente ya terminó. Así que déjame pauso este video y luego te muestro cómo va. Y bueno, esto ya está pronto a acabar, como ven ya lleva 13, 12 y bueno, ahí va reduciendo hasta 0. Aquí está pronto a terminar, después de esto va a ser lo que es un pitido para avisarnos de que ya está. Ahí como ven ahí está el pitido. El pitido es demasiado fuerte, así que pues tenlo en consideración, ¿no? Ya teniéndola así, lo que podrías hacer es pues básicamente liberar el seguro o apagarla con el botón de aquí. Se apaga. Esperamos a que se enfríe o directamente la puedes sacar. Si te cuesta mucho quitar lo que es el seguro, puedes liberar un poco de presión con la palanca de atrás. Simplemente quitamos un poquito de presión. Ahí está. Y ahora sí liberamos el seguro. Ahí obtenemos acceso a la plancha y como ven, bueno, no sé si se alcanza a ver a cámara, pero está saliendo vapor. No, creo que no se alcanza a ver a cámara, pero está saliendo vapor, o sea que esto está muy caliente. Si vas a maniobrar este tipo de máquinas, artilugios, este tipo de artículos, ten en consideración que esto se pone muy caliente. Utiliza guantes. Yo aquí tengo lo que son mis guantes, aquí están. Simplemente los voy a agarrar para tomarla de la oreja a la taza y la voy a poner en la parte de aquí, algo que está un poquito frío para que se llegue pues ahí a enfriar. Y pues ya básicamente esto sería todo en cuestión de esta máquina. Aquí tú puedes meter otra taza o puedes hacer lo que tú quieras. Si ya no la vas a ocupar, pues simplemente la dejas apagada y esperas a que se enfríe. Puedes dejarla así abierta, pero siempre pues supervisando de que no vaya a haber niños o alguien así que se pueda dar un quemón. Porque esto te digo, está a 365 grados Fahrenheit, aproximadamente 180 grados centígrados. Y pues bueno, ahí está. Ya nada más sería cuestión de que se enfríe. Y ya, básicamente sería todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y pues bueno, aquí obtenemos acceso a lo que es ya la taza caliente. Bueno, ya enfriada, ya la dejé enfriar por un rato. Pues bueno, ya la hice ahí más o menos un proceso, ¿no? Y pues ya más o menos quitando lo que es el papel transfer, pues encontramos el diseño en la parte de acá. A lo que encontré es que mis tazas no son tan compatibles con este tipo de cuestión, así que el diseño como que no se traspasa bien, pero como ven sí se traspasa. Y pues bueno, creo que sí ha todo en cuestión este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido de algo. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y hasta la próxima. Adiós.